Hola a todos. En este vídeo voy a enseñaros cómo transformé unos cojines simples de IKEA de 3 libras en unos hermosos cojines boho. ¿Queréis ver cómo se hacen? Acompañadme. Como decía, tengo estos cojines de IKEA que fueron muy baratos y voy a transformar. ¿Os acordáis de los grises que puse en el sofá? Pues son los mismos pero en blanco. Los cogí para ponerlos en la cama, pero a diferencia de los otros, estos no lucen nada. Parece que están hechos con tela de forro y una vez puestos parece el relleno de un cojín sin funda. Voy a arreglarlos transformándolos en cojines de estilo boho, utilizando como siempre el material que ya tenía por casa. Para comenzar, voy a hacer un boceto de lo que será el diseño del cojín. Aunque según lo vaya haciendo, lo más seguro es que vaya cambiando cosas sobre la marcha. Pero esto me ayudará a tener una idea general de cómo va a quedar y por dónde empezar el proyecto. Por ejemplo, aquí irá una puntilla con flecos. Luego probablemente ponga unos pompones. Decoraré con hilos de bordar. Y probablemente haga algún diseño así con lana. Para el otro quiero hacer unas borlas. Y utilizaré también lanas, hilos y algún pompón. Pues con esta guía hecha, vamos a la práctica. Primero voy a enseñaros cómo viene rematado el cojín. Por aquí hay una parte donde viene la costura por fuera. Eso solo ocurre en la mitad de un lado del cojín. Si os fijáis en la otra mitad, la costura está por dentro. Así que voy a aprovechar esa parte fea para abrirlo y así poder manipularlo mejor. Luego lo pegaré dejando el borde para adentro y así quedará todo el cojín perfecto, incluso mejor que antes. Si utilizáis fundas de cojín, obviamente será más fácil y cómodo. Muchas de estas cosas son opcionales, vamos a ir viéndolo. Voy a empezar haciendo una cadeneta de ganchillo. Si no sabéis hacer ganchillo, podéis obviarlo y utilizar otras de las opciones que veremos más adelante. Como veis, ya he colocado 3 tiras de lana gris de lado a lado del cojín y ahora voy a hacer lo mismo con la cadeneta que acabo de tejer. Simplemente lo he pegado con cola para tela. Haré lo mismo con un hilo de lana blanca. Ahora vamos con el hilo de bordar. Voy a ir pasándolo por encima de la lana blanca, intentando hacer un dibujo o figura geométrica sencilla. Aquí es cuando nos viene bien el hueco que hemos descosido del cojín.
Ahora voy a colocar otra cadenita más de ganchillo, esta vez de lana blanca. Voy a empezar con la lana blanca y como instrumento, aunque podemos usar cualquier objeto como un tenedor, bolis, etc., a mí me resulta más fácil y cómodo enredar la lana en mis propios dedos. Para el tamaño de este pompón yo le he dado 20 vueltas. Una vez que están las vueltas dadas, cortamos el hilo dejando un trozo bastante largo. Ahora vamos a sacar los hilos con mucho cuidado de que no se nos desmonte todo. Y vamos a darle vueltas por la mitad con el hilo que hemos dejado largo. Así iremos dando vueltas y anudando bien fuerte para que luego no se nos deshaga. Vamos a hacer unos cuantos nuditos de esta manera. Una vez bien atado, vamos a cortar los hilos de los lados. Nuestro pompón ya está casi listo. Vamos a peinarlo un poco y cortar todo lo que sobre y lo que sea necesario para que le quede una forma bonita. Ya está listo para colocarlo en nuestro cojín, pero antes vamos a hacer todos los que necesitemos. Aquí tengo mis 12 pompones blancos listos para colocar. Voy a cortarle los hilos largos y utilizaré cola para pegarlos al cojín. Hay que ponerle bien de pegamento y dejarlo mucho tiempo para que seque bien. He decidido ponerle también unos pompones grises. Ahora colocaré un hilo de lana gris y luego otro de lana blanca. Ahora voy a jugar un poco más con la lana y voy a hacer una figura geométrica.
Ya tenemos el cojín casi terminado. ¿Qué tal si le ponemos unas borlas? Vamos a tomar un trozo de cartón para hacerlos todos con la misma medida. Yo voy a mezclar lana blanca con lana gris. Vamos a ir dándole vueltas alrededor del cartón combinando la lana blanca con la lana gris o el color que deseemos utilizar. Lo importante es que quede bien gordito. Yo le he dado unas 40 vueltas. Una vez listo, he cortado al ras la lana gris, pero he dejado un trozo largo de lana blanca porque es la que utilizaré luego para anudar la borla. Y lo secamos todo con mucho cuidado del cartón. Teniendo mucho cuidado de que no se desarme, pasamos la lana blanca por dentro de todos los hilos y le damos unas cuantas vueltas para asegurarlo. Finalmente le damos la forma anudándolo alrededor con el mismo hilo. Con la aguja lanera podemos ayudarnos para ir pasando el hilo por dentro e ir haciendo nudos para que quede todo bien fijo. Pues ya es hora de cortar los hilos de abajo. Lo pinamos un poco, cortamos bien lo que sobre y ya lo tenemos listo. Para finalizar, cosemos bien las borlas. Aquí tenemos nuestro primer cojín. Ahora que ya sabemos hacer pompones y cómo montarlo, vamos rápidamente a hacer otro con un diseño diferente. Pues ya tenemos listos unos cojines de estilo boho muy fáciles de hacer con material que fácilmente podemos encontrar en casa.
os han parecido? Si hacéis los vuestros, me gustaría ver cómo os han quedado. Los he probado en el salón, pero son demasiado blancos para mi sofá crudo. Creo que le van mucho mejor a la cama. ¿Qué opináis? Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darle al like. Y si aún no te has suscrito, ¿a qué estás esperando?